Bueno, comenzamos a grabar el encuentro con Jocelyn Arellano de hoy para dar respuestas a la mayor cantidad de inquietudes que podamos. Así que, Carlos, Oh, hola, ¿cómo comenzamos. estáis? Hola, Sí. ¿cómo estáis? Felicidades antes de nada por vuestros encuentros que tanto nos ayudan a evolucionar conciencialmente a todos. Os doy la enhorabuena. Mirad, tengo una pregunta. En la escuela pitagórica tenemos día, hora de la partida, de nuestra muerte. ¿Qué piensa Jocelyn? ¿Esto creéis que es así? ¿Tenemos hora y día o no? Esa es mi pregunta. Según la escuela pitagórica, ¿eh? Lo que yo tengo entendido, Carlos, es que sí, que tenemos día de partida, el cómo y el cuándo morimos se decide de antemano, es lo que yo tengo entendido. Es verdad que eso también, dependiendo, puede cambiar, puede modificarse en vida. Dependiendo de, es que digo, está claro que cuando venimos a este planeta, cada uno venimos con vamos a decir que con una serie de elecciones y de elecciones, y que opera el libre albedrío al estar aquí y depende de nosotros cómo enfrentamos las dificultades y las situaciones que se nos presentan. En la medida en que las enfrentemos con el corazón más abierto, digamos, con mayor aceptación o mayor amor, se va acelerando nuestro proceso, es decir, se va limpiando más karma, y podría ser que nuestra muerte podría acelerarse, pero en lo que yo tengo entendido es que sí está, no es casualidad ni el día ni el cómo morimos. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Carlos. Gracias. Muy bien. Para algunos que están preguntando, que no encuentran la manito, ustedes mueven el mouse o mueven en la pantalla y abajo les va a aparecer, ¿sí? Al lado dice compartir pantalla, dice grabación y después dice reacciones. Ahí cuando tocan en reacciones hay una manito, la apretan, ¿sí? Y a mí me tiene que empezar a aparecer. No hay muchos, ahí está. Bien, vamos con Marcela Petarelli. Buenos días, bueno, bendiciones a todos, gracias por esta participación, por estar acá. Te sigo, Jocelyn, hace tiempo. Quiero saber tu idea, tu pensamiento respecto a una sensación fuerte que tengo hace 13 años de una hija en luz, de la cual no pude tener constatación del embarazo. 13 años es la edad de mi hijo. Cuando él nació yo sentí que eran dos y en los brazos solo había uno. A ver, Marcela, perdón, ¿puedes volver a repetir? No entendí bien. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Sí. Yo tengo un hijo nacido, un varón de 13 años. Cuando él nació, 13. siempre tuve la sensación de que eran dos, que había una hija que no nació. Pero no hay condición física en mi cuerpo de que haya estado junto con él, o sea, un embarazo doble. Pero tengo la sensación en el alma de que esa hija existe. Mira, Marcela, pueden ser varias cosas. Es decir, físicamente no fue así, ¿verdad? Evidentemente. Esto es una sensación que tú tienes, que hay otra, ¿verdad? Sí. No hay constatación física porque el médico me dice que sí, se pudo haber perdido. De hecho, yo estuve en reposo 3 meses con una pérdida de sangre, con un desprendimiento de placenta. Pero no hay huella orgánica en el útero para poder constatar esto de un modo físico. Es solo una sensación mía acá. Es difícil de saber, Marcela, porque esa sensación puede ser real. Bueno, no que pueda, es real. O sea, tu sensación es real. Lo que yo no estoy segura es que yo te pueda dar una contestación exacta a eso. O sea, yo sé que eso es real. Eso puede ser, que eso puede venir, eso puede ser de otra vida, eso puede ser que efectivamente iba a venir otra alma y no pudo, y no se dio por alguna razón. ¿Sabes? Esto es algo que tú has captado, que estoy segura que tiene algo de verdad, porque puede ser que iba a venir esta alma, pero yo no te lo puedo asegurar. Yo no sé si esto es de esta vida, yo no sé si lo captaste de antes, ¿me entiendes? Pero desde luego yo honraría
tu feeling, lo que tú sientes, yo lo honraría y yo honraría eso y rezaría por esa alma, es decir, le mandaría a esa alma luz, ¿sabes? Aunque aquí no vamos a tener bueno, yo no te la puedo dar la respuesta, ¿ok? Podríamos sí averiguar con Jorge, que estamos trabajando con Jorge, si esta hija existe, si está en luz, y contactarla de alguna manera, así a nivel espiritual me refiero, aunque si hubiera existido físicamente en mi cuerpo y se fue, quizás ahora también esté encarnada en otra nueva persona, pero podríamos llegar a tener esa experiencia. Te está preguntando a ti, Jorge. Sí, No, conmigo ya habló, sí, sí. Lo que pasa es que ella tiene la duda, digamos, en regresiones puede llegarse a ir al espacio entre vidas y puede aparecer evidencia de contacto, inclusive contactar con ella misma, ¿no? Lo que pasa es que va dirigida a vos, yo sí, en el sentido de ver desde tu perspectiva qué entendés del tema, ¿sí? Ay, Marcela, imagínate, te voy a dar mi experiencia con este tema. Para empezar, yo no contacto con el más allá. La que ha contactado es mi amiga con la que trabajo, Carmen de Saibe, que es la psíquica. De hecho, Carmen actualmente cada vez contacta menos, es decir, ella no le gusta ya contactar con, si alguien le pide que si quiere contactar con su mamá o su hermana o su padre o su pareja e hija, en este caso, no lo hace. Yo la verdad, en mi experiencia, yo te diría que, es que claro, no es mi línea porque no es lo que yo hago y ni siquiera es lo que yo recomiendo que se haga, porque no lo recomiendo tanto, es decir, no lo recomiendo porque cuando uno contacta con el más allá, uno nunca sabe con quién estás contactando, o sea, todo depende del medium. Si el medium vibra en una frecuencia alta, es posible que entonces recibas un mensaje de amor y de luz, ¿verdad? Pero si dependiendo de dónde estés, dónde está el medium, con lo que contactes puede ser una frecuencia baja y no sabes si te están tomando el pelo o no. Es delicada la mediumnidad en ese sentido. Entonces, claro, yo por eso te dije que yo es lo que yo haría. Honra lo que sientes. Estoy segura que viene de algún lado. Mándale luz, conéctate con esa alma y yo ahí lo dejaría. Eso es lo que yo haría. Yo no iría más allá porque se mueven cosas y no sé si es necesario que lo sepas, ¿me entiendes? Yo no lo haría. Perfecto, gracias. Con humildad lo digo. Okay. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Para aclarar un punto más con respecto a la mediunidad, en regresiones me ha pasado de tener la posibilidad de que contacten con seres desencarnados, ha pasado, ¿no? Pero sí es cierto que tiene que ser muy serio el medium, ¿no? Porque del otro lado, en el bajo astral, están los que se llaman espíritus burlones, ¿no? O sea, almas que lo que quieren es jugar, y entonces a veces, y esto es a lo que hace referencia Yossi sobre la opinión de Carmen, a veces uno puede estar contactando con un espíritu burlón que puede dar datos o puede dar cosas falsamente. Entonces hay que hacerlo con una persona que vibre alto y que la tenga clara, digamos, ¿no? En esto, no con cualquier persona, digamos. Así que bueno, seguimos. Grisel Ramírez, prende el micrófono. Y por ahí, Jorge, nada más no se te olvide que por ahí hay una chica que se llama Elsa Mónica Mercado que dice que no apareció su manita y que tenía por ahí una pregunta. Nada más para tenerla en mente a esta chica. Ahora la vemos. Okay. Hola, ¿me escucha? Sí, Grisel. Hola, don Jorge. Hola, Jocelyn, qué gusto. ¿Puedo hacer una acotación? Yo usaba muy poquito el Zoom, así que estoy recién aprendiendo, pero parece que no es por las reacciones, porque la vez anterior quise hacerlo, hay una manito, pero es un aplauso. Al parecer es por participantes. Ahí claro. Hay una opción, sale un recuadro y dice levantar la mano. Sí, hay dos, hay una manito así y una mano para aplauso. Bueno, cualquiera de las dos. Ya. Que toquen, a mí me aparece acá en el chat. Es que en una charla anterior lo intenté con esa manito y no aparecí nunca. ¿Pero estás con celular o estás con una notebook? No, estoy con un notebook. Sí, tiene que aparecer y tocan ahí, entonces a mí me aparece acá. Ya. Me aparece en el... Bueno,
Aviso por si acaso, porque yo no he usado mucho, como digo esto. Bárbaro, bárbaro. En cuanto a mi pregunta, señora Jocelyn, uy, qué emoción hablar con usted. La vengo siguiendo hace un tiempo. Mi duda, no sé cómo plantearlo, tiene que ver con los seres de baja vibración. Tengo una amiga que de hecho en una charla anterior comentó que en su casa un día le tiraron un vaso por la cabeza, le encendieron y apagaron las luces, en fin. El tema es que a mí, por unos estudios que tuve, me enseñaron a hacer una meditación para limpiar espacios, donde uno trae o llama a maestros sanadores con los que uno trabaja. Hice la sanación a distancia y al parecer la cosa se calmó. Entonces mi pregunta es, efectivamente cuando uno llena de luz o de energía de alta vibración, estos seres como que se tienden a arrancar porque no, como que no vibran en la misma sintonía. Desde luego ayuda mucho. Es decir, estos seres de baja frecuencia se nos acercan sobre todo cuando estamos vibrando más bajo, cuando vibramos más bajo nosotros, ¿ok? Claro. Vibrar más bajo significa cuando estamos más actuando más desde el miedo, y cuando digo miedo estoy hablando desde el deseo de controlar, la envidia, los celos, el resentimiento, la falta de perdón, la falta de aceptación, es decir, el miedo abarca todas aquellas actitudes que no son amor, vamos, que no son respuestas de amor. Entonces, eso hace que desde luego atraigamos, todos, absolutamente todos, podemos atraer entidades bajas. Entonces, lo que tú hiciste, la práctica que me estás diciendo está muy bien, pero claro, la mejor protección es vibrar en una frecuencia alta. Por eso, bueno, desde luego rezar, meditar, mandarles luz, cubrirse de luz, ver en nosotros que está vibrando bajo. Es la manera de protegernos. Tu pregunta es básicamente si es verdad que si vibramos altos los dejan de estar cerca de nosotros. ¿Es esa la pregunta? Exactamente. Sí, claro, porque como era primera vez que me tocaba encontrarme con una situación así tangible, digamos, cerca mío, a nosotros nos enseñan a que uno puede ir directamente a la casa a hacer la limpieza porque uno está primero con una meditación donde sube su vibración y conecta a sus manos a estos maestros sanadores y uno empieza a limpiar el espacio. Pero como era primera vez, yo dije, lo voy a hacer a distancia porque tal vez mi temor va a ser que esto me siga. Claro. Entonces me tuve que después armar como de autoconvencerme de que la divinidad también se mueve a través de uno. Y un día me atreví a hacerlo directamente en su casa y me sentí súper tranquila. Okay. Pero no también... ¿Te llevaste nada? No, nada. Y de hecho lo hicimos en conjunto. Como ella no sabía la meditación, le pedí que ella lo hiciera con inciensos y todo el asunto. Y también le dijimos a este ser, que no sabemos quién es, que la luz también está ahí para ellos. Entonces lo invitamos a que, como yo siguiendo las sugerencias suyas y de la señora Carmen, pide asistencia, pide ver la luz y que se haga la luz en ti, si es que tú quieres. Porque si tú no quieres estar en una vibración más alta, entonces ve a otro lugar, no vayas a la luz, ve a otro lugar. Pero si tú quieres, la luz también está para ti, le dijimos. Entonces quería saber si había estado más o menos bien el ejercicio. Todo lo que hiciste es correcto, porque todo tiene que ver con la luz. Elevaste tu frecuencia, quisiste ayudarlo a elevar su frecuencia, hiciste todo lo correcto y efectivamente, si el alma no quiere ir a ver la luz, da igual lo que tú le digas, el alma va a seguir donde quiera estar. Porque claro, está en su proceso evolutivo. Entonces, sí es verdad que el velo entre ellos y nosotros cada vez se ha hecho más delgado, porque como la Tierra está vibrando más alto, ya el mundo espiritual y nosotros y los que están en el bajo astral, todo es como, están aquí, no los vemos, pero están aquí. Y claro que hay que tener cuidado en qué estamos vibrando, en qué frecuencia estamos vibrando. Quiero compartir una experiencia que me parece, bueno, se las quiero compartir porque, por ejemplo, yo doy conferencias, ustedes lo saben, ¿no? Y sobre este tema y sobre la vida del más allá. Y en una ocasión, bueno, por mucho tiempo,
casi más de un año, yo sentí frío en mi hombro izquierdo, ¿ok? Y yo sentía frío, yo sabía que no era nada físico, yo sabía que había algo pegado a mí. Y le pregunté a Carmen, le dije, ¿sabes qué? Siento esto. Y me dice, lo que pasa, Josie, es que cuando das una conferencia se hace mucha luz, pero si tú tienes, si tú tienes ego, si tú tienes deseo de hacerlo bien, si tú tienes deseo de reconocimiento, se abre una resquebrajadura en tu aura y por ahí se te mete la negatividad. Es decir, que cuando estamos en el ego, incluso el deseo de reconocimiento hace que el aura, bueno, se craquee y por ahí se meten, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, yo me lo tomé súper en serio, porque, bueno, no en serio, sí, súper en serio, porque dije, bueno, entonces pensé, yo ya no voy a dar ni una sola conferencia, no voy a dar ni una sola conferencia, porque ¿cómo puedes dar una conferencia y no querer nada de reconocimiento? O sea, nada. Y entonces, o sea, dije, soy humana, no sé qué voy a hacer. Entonces nada, lo que hice fue estar muy consciente del deseo de reconocimiento, ¿ok? En este caso, esto es un ejemplo personal, pero o sea, nuestra frecuencia baja, sobre todo cuando no estamos conscientes de qué es lo que nos motiva a hacer las cosas, por qué estamos haciendo algo, hacemos cosas buenas, pero que en realidad vienen motivadas por nuestros deseos de inseguridad, por el deseo ¿me entiendes?, de reconocimiento, de ser especial. Hay que tener siempre por ejemplo, tú que te dedicas, digo que en este caso fuiste a hacer una limpia, ayudar, hay que ver de dónde estamos vibrando cuando estamos haciendo eso. Hay que tener mucho cuidado. Esto no quiere decir que no hagamos las cosas, esto se los comparto a todos los que trabajan en este tipo de cosas o quieren contactar. Les digo, yo durante un año estuve trabajando, cada vez que doy una conferencia rezaba, me cubría de luz, decía, no soy yo, eres tú, no soy yo, eres tú, eres la luz a través de mí, ayúdame con este deseo, en fin. Es bien delicado el tema, se los digo, porque se los digo, nosotros, hay mucha negatividad, hay mucha luz y también hay mucha negatividad, entonces depende de dónde nos posicionemos. En fin, sigamos con las preguntas para abarcar más. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Luisa Fernanda. Prende el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a Jocelyn. Estoy un poquito Hola, Luisa. nerviosa. No pensé que fuera a poder hablar. Bueno, Jocelyn, hace muy poco que estoy otra vez como queriendo saber más de todas estas cosas porque lo intenté hacer, pero yo estaba muy joven y yo siempre he sufrido de miedos. O sea, me da miedo. Y yo en el fondo creía que eso podía ser, de que uno podría reencarnar y eso, pero pues a uno siempre le explican que la religión católica no cree en eso, entonces yo decía, no, mejor yo no sigo leyendo y nunca seguí investigando. Ahorita es que vuelvo y entonces encuentro que de pronto tú me puedas explicar algo que me pasa a mí y quiero saber si es que yo vibro, como dices tú, vibraciones bajas, vibraciones, bueno, no me acuerdo ahorita la palabra que me dio un poquito de susto, pero yo desde pequeña, desde que tengo uso de razón, yo sé que yo sueño y pasan cosas, pero por lo general son cosas malas, son cosas tristes o que le va a pasar cosas casi no, cosas que han pasado a nivel mundial que yo lo he soñado y han pasado y eso me da miedo. Yo le decía a mi mamá, pero, o sea, chévere, yo me pudiera soñar algo que yo pudiera ayudar, pero no puedo. Y son cosas tan lejanas en otros países que yo decía, pero yo, ¿por qué me sueño esto y pasa y no puedo hacer nada? Entonces un día yo dije, no, Dios, quítame esto y yo no quiero volver a soñar nada. Después alguien me dijo que yo había hecho mal porque le estaba negando a Dios algo que Él me había dado. Entonces, pues ahí sí me dio más susto. Dije, bueno, voy a orar y voy a decirle a Dios pues que me dé como entendimiento. Y después de los años otra persona me dijo, no, solo hay que orar y pedirle a Dios misericordia, bueno. Pero entonces quiero saber si es que yo
vibro muy bajo para que me lleguen esas cosas que pasan como tan tristes y tan dolorosas, no solo, casi que no solo para el centro de mi familia, sino a nivel mundial, cosas que pasan que yo digo, o será que eso, como dices tú, que estoy viviendo otras vidas y estoy experimentando eso en otro, como en otra vida, no sé, no, quisiera que me explicaras un poquito de eso. A ver, Luisa, vamos, ok, gracias, Luisa. Vamos a ver. Es normal, como parte de la mediunidad de muchas personas, que al principio a Carmen le pasaba lo mismo, que lo único que escuchen, que todo sea negativo en un principio, las voces te molestan, es muy negativo, es normal porque estás descubriendo que tienes esta capacidad. No quiero que suene como que tenemos que estar alertas todo el tiempo de cómo estamos vibrando. Tampoco se trata de meter miedo que si vibramos bajo, si vibramos alto. No. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Es decir, sí, tener una capacidad mediúmnica es complicado. O sea, estamos tratando con un mundo que no estamos viendo, ¿ok? Y entonces, es que sí es verdad que depende mucho de en dónde estamos vibrando. Tú hiciste muy bien en decir que no a eso, muy bien. Porque a ti no te latía. Lo primero que tienes que hacer es hacerte caso a tu intuición. Si no te late, dices que no. Cualquier cosa, si uno se va a prestar de canal para algo, tiene que venir ser amoroso, paz, amor y paz. Si no, tienes todo el derecho a decir que no quieres eso. Para nada. O sea, todos ustedes, los que tengan esa capacidad de tener esas percepciones, se les van a acercar las almas, claro que se van a acercar. Pero entonces, si no es algo que te late, tú dices que no. Ahora, me confundo cuando dices que si tiene que ver con otras vidas. Bueno, vamos a ver, nada más para terminar. Si tú quieres desarrollar este talento o este don, lo puedes hacer con otros mediums que te puedan guiar. Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado y que hay que hacer mucho trabajo personal en la vida en general, vamos. Entonces, con respecto a lo de otras vidas, Luisa, y todas las cosas, tú dices porque las cosas que ves, tú crees que están asociadas a otras vidas. ¿Es eso lo que tú me estás diciendo? No, o sea, yo desde pequeña, muy pequeñita, me acuerdo jugando con mi hermana con un balón en una cama y yo decir, ay, esto ya me había pasado. Ahí era donde yo desde pequeña empecé a creer que yo ya había vivido eso en algún momento, pero yo misma decía, pero ¿cómo voy a vivir eso? Y así fui creciendo. Y después de que escuché de que te conocí a ti por YouTube, que tú decías que a veces que como todo puede pasar al mismo tiempo y no podemos entenderlo, que yo puedo estar viviendo otra vida en este momento y ser espectador y ser protagonista, pienso que si a veces, que si pudiera hacer eso, es mi duda, que si puede que lo que haya pasado en cosas tan grandes y tan tristes, yo haya estado en otra vida, pero en este momento yo estoy acá, no sé, es que es muy extraño. Puede ser, Luisa, claro que puede ser. Todo eso es posible, porque puedes estar recogiendo cosas de otras vidas que estás viviendo en este momento, claro que sí. Claro que sí. Vuelvo a lo mismo. A ti lo que te interesa y a cada uno de nosotros lo que te interesa, Luisa, independientemente de cuál sea el don que tú estás desarrollando o lo que tú te corresponda hacer en esta vida o lo que estés haciendo hoy, lo más importante siempre es acordarnos de desde dónde estamos actuando. Estamos actuando desde el amor y como muchas veces no sabemos si estamos actuando desde el amor, lo que hay que ver es ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué me hace sentir lo que está pasando? ¿Qué mensajes, qué pensamientos vienen a mi mente con respecto a lo que está pasando? ¿Sabes? Tener más autoconocimiento, eso es muy importante. Muy importante solo aceptar lo que es positivo y lo que viene del amor, de verdad. No sé si estoy siendo clara contigo, espero que te sirva de algo lo que estoy diciendo ahora. Veo que hay muchas preguntas sobre mediumnidad y se van a dar cuenta que mucho del tema de la mediumnidad yo voy a decirles un poco lo mismo. Les voy a decir, tengan cuidado, está bien, pero
Hay que vibrar alto, hay que estar en el amor, hay que conocerse mucho, hay que ver qué es lo que queremos. Es un asunto delicado. Se los digo humildemente, de verdad. Jocelyn, la última pregunta. Mira, o sea, yo soy colombiana, pero vivo en España. O sea, la vida, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, yo estaba acá, cuando antes yo ya había dicho, no, Dios mío, cámbiame de la vida porque todo se me está como desmoronando. Ya quiero un cambio. Yo como que lo acepté. Tal vez el mundo, o bueno, sí, la vida me estaba intentando decir, de dar un cambio, pero yo no lo aceptaba. Hasta que un día yo dije, ay, no, bueno, ya que yo necesito un cambio para mi vida. Y desde que estoy acá todo ha mejorado y yo he mejorado, siento que he mejorado porque he aceptado y he querido aprender más de las cosas buenas y tratar de actuar mejor de cosas que uno normalmente a veces no hace bien. Pero yo quiero ya, o sea, como meterme ya a entender un poco más lo que me pasa. Yo entiendo que ustedes hacen yoga, que las personas hacen yoga. Quisiera saber si eso es un buen comienzo para yo empezar. Nunca he ido a mediums, nunca he ido a nada de eso. Las personas que me responden son amigos, conocidos, de trabajo, ya. Pero quiero saber si empezar con yoga me serviría para entender un poco más y como para que esos sueños no sean tan tristes o tan tristes a la final. Cualquier práctica espiritual, si haces yoga es excelente. Cualquier práctica que tú hagas que te ayude a estar más centrada, que te lleve a entrar más en la realidad de lo que tú eres en tu esencia, te va a ayudar para ir entendiendo cuál es el camino que tú tienes que seguirlo. O sea que yoga, por supuesto que es un buen camino. Ahora, depende, hay yogas y hay yogas, hay yogas que son casi nada más puro ejercicio, que está muy bien. Pero si la yoga que tú hagas tiene que tener un sentido de crecimiento, un sentido espiritual, ¿sabes? Un sentido de que te lleve hacia tu esencia. Claro que te va a ayudar. Eso, la meditación, Qigong, Tai Chi, todo eso ayuda. ¿Ok? O sea que adelante, Luisa. Adelante. Okay. Y sobre todo, trabaja en el autoconocimiento, por favor. En recordar quién eres. Okay. Gracias, José. Gracias. Muy bien, Luisa. Gracias. Seguimos. Bueno, vamos con Claudia, la mamá de Max. Prende, por favor. Hola, gracias por darme la oportunidad. Hola, Jocelyn. Hola, Claudia. La segunda vez que puedo hablar contigo, es una bendición. Desde que hablamos contigo la última vez, Jocelyn, bueno, Max es mi hijo, partió hace 2 meses y 3 días. Yo estoy segura que él está en la luz, porque así lo siento la tranquilidad. Además, él era muy desapegado a lo material y muy desapegado a nosotros, porque él vivía en otro país. Él vivía en Buenos Aires, nosotros vivimos en Nueva York. Me tocó la dura experiencia de no despedirme de él. Una amiga mía, Patricia, ella hace Reiki y hace meditación, y ella no lo conoce a Max, nunca lo conoció personalmente, y ella me dijo que Max lo sentía en la luz. Yo rezándole a Max todos los días, Max, entre nosotros en la familia, ¿no? Él hacía una guiñada, nos guiñaba un ojo derecho, lo hacía gracioso, lo hacía como chistoso, porque se le movía solamente el párpado, no movía la cara ni nada. Entonces yo le decía eso, hacer el ojo. Entonces yo le decía, en mis oraciones yo le pedía a Max, le digo, Max, por favor, si estás bien, haceme el ojo. Decile a Patricia que ella te escucha, que ella me dé un mensaje que diga el ojo, o te voy a hacer un ojo, algo con tu ojo. Yo le rezaba eso a él. A la semana, unas compañeras de trabajo que no tienen nada que ver con Patricia, me traen este regalo, que les voy a mostrar. Max me hizo el ojo. Ahora, para mí, mi pregunta es, Jocelyn, porque para mí era como que él me mandó un mensaje de texto del cielo. Así lo tomé yo, porque él me hizo el ojo. Claro. Claro. ¿Esto puede ser obra de una vibración más baja, de un ser más bajo?
o esto es señal de un ser de luz? Es un acto de amor. Yo no lo puedo creer que eso venga de ninguna vibración baja. Eso fue un acto de amor. ¿Qué sentiste cuando recibiste eso? ¿Qué sentiste? Como que él me llamó por teléfono. Y sentiste placer, sentiste gusto, ¿no? Alegría, alegría. Bueno, ahí está tu respuesta. Cuando lo que uno siente es alto, viene de una frecuencia alta. Cuando lo que uno siente es, en el caso de Luisa, en el caso de Grisel, bueno, en el caso cuando, y lo que sientes es que no te da paz, no viene de una vibración alta. Y hay que decir que no. Eso es un acto de amor a ti misma. No a esto. Sí, Claudia. Puro amor. Yo lo sentí como que él porque además él le gustaba, era insistente. Yo decía, él insistió tanto a Dios que dijo, yo le tengo que contestar a mi madre. Claro. Y lo logró. Lo logró. Además hubieron muchas cosas, como yo te hice la pregunta anteriormente, la primera vez que hablé contigo, el alma de él ya sabía que se iba. Mi alma también sabía que él se iba. Sí. Porque en octubre Sí. del año pasado, él me manda un mensaje en Facebook se puede hacer para memorizar, o sea, cuando una persona fallece, uno puede dejar una persona que siga su cuenta en Facebook, y él me eligió a mí. Un hijo que elija él tenía que haber puesto a sus hermanos, porque por lógica yo iba a partir primero. Y él me eligió a mí. Él sabía que partía, y yo ahora analizo que yo sentí ciertas cosas ahora en los últimos meses, que yo también, que mi alma sabía que él partía. Así es, Claudia, así es. Uno lo sabe, él lo sabe, lo sabemos. Sí. Lo que pasa es que se nos olvida, tenemos tan poca información, por eso son importantes estos programas y empezar a enterarnos un poco más de lo que estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, porque tenemos tan poca información sobre la muerte, que nos parece la tragedia máxima, pero si estuviéramos más empapados de por qué morimos, por qué vivimos y por qué morimos, no le tendríamos tanto, o sea, lo veríamos como parte natural del proceso. Ok, ya, él se tiene que ir de viaje ahora, vamos, él se tiene que ir de viaje otra vez al mundo espiritual, ya llegaré yo después, pero con entendimiento. Eso es lo que estamos tratando de lograr todos aquí, tener mayor entendimiento de que no existe la muerte y de que y que esa muerte, como decía el que me preguntó, perdón, Carlos, el de la escuela pitagórica, o sea, tener claridad de que no es casual cuando me voy, porque es exactamente lo que necesito. Tú, él, la familia y el que se va. Es exactamente lo que toca. Sigamos. Gracias, Claudia. Gracias. Muy bien. Tengo una pregunta acá en el chat, que hace rato que está, por eso la voy a leer ahora. Los demás que quieran preguntar, sigan con el tema de la manito. Y dice, Yossi, ¿qué pasa cuando nacen dos bebés, niño y niña, y parte uno de ellos? ¿Tiene un propósito que solo se quede uno? ¿Y el que se queda siente la separación? Sí. También estoy leyendo la pregunta, gracias. Sí. Vamos a partir de la base que nada es casualidad, ¿ok? Nada es casualidad. Todos son actos de amor y tienen que ver con nuestros aprendizajes mutuos de todas las almas. Entonces, ¿por qué vienen dos niños juntos y uno se va? Porque estoy suponiendo que si son dos bebés, uno de ellos se fue cuando nació. Bueno, al poco tiempo, eso es lo que estoy presuponiendo por lo que estoy leyendo aquí. Entonces, se acompañan un tiempo, se acompañan en el tiempo de la gestación y al momento de entrar ya, digamos, en la tierra o de encarnar, de salir aquí a la luz del mundo, uno se va. Bueno, desde luego, es todo tan perfecto entender por qué se tenían que acompañar y se separan. Claro que va a sentir la separación, por supuesto que la va a sentir, pero es que este tipo de preguntas siempre me hacen sorprenderme. Pues realmente me sorprende lo maravilloso del plan divino, porque digo, todas estas preguntas, claro que tiene un propósito. Yo no sé exactamente cuál es el propósito, pero
a lo mejor la niña o el niño solo venía a vivir el proceso de gestación, porque quería volver a experimentar lo que se siente, el tiempo que pasó en esa gestación, porque encima el alma no está todo el tiempo en el proceso del embarazo. Entonces quiso venir a vivir eso, quiso acompañar a la otra alma, se quiso ir antes. O sea, para mí, no lo puedo contestar exactamente, pero para mí hay mucha riqueza, mucho aprendizaje en todo esto. Son los misterios, son todos los misterios de que somos parte de estos misterios, pero créanme, claro que tiene un propósito y siempre es un propósito de amor. Nada se desperdicia, aunque sean 5 meses de embarazo, aunque me vaya cuando acabo de nacer, aunque me separe de mi gemelo o de mi cuate. Ok, esa es la respuesta. No es casualidad. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, seguimos. Alejandro tiene una pregunta. No tengo apellido. Hola, buenas tardes a todos. Un Hola, gusto hablar Alejandro. contigo, Jocelyn. Mira, mi pregunta Gracias, es... Alejandro. Veo tu mensaje. Sí. Sí. Por lo que Gracias. tengo entendido yo, cuando hago mis conexiones con el otro plano, muchas de las situaciones que nos pasan, pues las hemos elegido antes de encarnar. Pero por lo que a mí me han dicho, o yo he escuchado, también como que me han dicho que creamos cosas con los pensamientos, como enfermedades o alguna situación. Mi pregunta es, ¿esto puede ser así? Bueno, totalmente. Creamos todo, absolutamente todo. Con la mente lo estamos creando todo. La principal creación la tenemos, bueno, la principal, mientras estamos en este proceso de encarnaciones, la tenemos, esa creatividad la tenemos al máximo antes de encarnar, porque es cuando se elige la familia, el color de la piel, el sexo. Vamos a decir que nosotros, junto con guías, seres de luz de altísima frecuencia, nosotros armamos el escenario que necesitamos para encarnar en la vida, con las almas que se necesitan y todo el escenario perfecto, el medio socioeconómico, que si soy hombre, que si soy mujer, que si estoy enferma, etc. Todo eso se arma de acuerdo a lo que yo necesito aprender. Lo que yo necesito aprender o lo que yo quiero aprender va a depender de patrones mentales y emocionales que vengo cargando de otras vidas, es decir, lo que llamaríamos el karma. Yo estoy a través de todas las experiencias que tengo en este planeta, todas las encarnaciones y muertes que tengo, yo estoy puliendo un cuerpo mental inferior y un cuerpo emocional, ¿ok? Yo tengo varios cuerpos, yo tengo un cuerpo físico y el cuerpo etérico, que es a través del cual el físico recibe la energía. Cuando yo muero, solo se queda aquí un cuerpo físico y el cuerpo etérico. Pero yo además tengo un cuerpo emocional y un cuerpo mental inferior, que es, vamos a decir que estos 4 cuerpos forman la parte inferior de todo lo que yo soy. Vamos a decir, con lo que yo me manejo en la Tierra. Yo me manejo con un físico, con un cuerpo de emociones y un cuerpo de pensamientos. ¿Ok? Entonces, a través de las encarnaciones, yo vengo a experimentar aquí lo opuesto de lo que soy. Yo soy amor y unión con todo. Vengo de la luz, soy unión con todo. Pero al venir al encarnar, que es un proceso que yo acepto de antemano, yo acepto olvidar que yo soy amor y unión, y entonces lo que experimento es miedo y separación. Me siento separada de todo y de los demás, lo cual hace que yo desarrolle patrones mentales y emocionales basados en el miedo. Son los patrones que tienen que ver con la baja autoestima, el querer controlar todo para sentirme seguro, la envidia, las comparaciones, los juicios, todo eso en lo que caemos todos. Nuestros patrones basados en el miedo tienen que ver con que yo, de alguna manera, creo que si yo controlo mi entorno, de que si yo soy especial o me reconocen o logro una serie de cosas, voy a sentir menos miedo, me voy a sentir menos separada. En realidad todos nuestros deseos y patrones están basados en querer tapar esa separación inicial que sentimos al haber olvidado quiénes somos. Perdón que haga todo este preámbulo, pero es que lo quiero decir porque vida tras vida estoy como quien dice, yo lo que quiero es que la luz que yo soy, la luz de mis cuerpos superiores,
la luz de mi cuerpo divino, que luego viene el cuerpo divino, el causal, el mental superior, o sea, hay la triada superior y el cuaternario inferior. De lo que se trata en la vida es que yo, la luz del espíritu que soy, yo baje la luz del espíritu a la tierra, a través de mí manifestar luz a través de las circunstancias que voy viviendo. Entonces yo me hago todo un escenario antes de nacer. Creo un escenario con un papá a lo mejor rígido, una mamá que a lo mejor es alcohólica, o a lo mejor voy a tener un marido o una pareja con la que voy a sufrir una serie de dificultades, o una hija o un hijo que voy a perder a una corta edad. En fin, todo esto lo vamos planeando porque a través de la situación con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, conmigo misma, yo voy a enfrentar el miedo que vibra en mí, esos patrones que vibran en mí, que todavía vibran en la falta de amor a mí, en el deseo que las cosas, en el deseo de controlar, de reconocimiento. Entonces, estamos hablando del libre albedrío, tú dices, todo esto lo creamos de antemano. Y ya en la tierra, ante las circunstancias que he elegido de antemano, que yo mismo creé, o sea, las creamos nosotros, aquí tengo el libre albedrío. El libre albedrío aquí consiste en cómo yo enfrento las circunstancias. Entonces, pero todo lo creamos nosotros, absolutamente todo. Todo. Si estoy viviendo una enfermedad, fue creada por mí por distintas razones, porque algo tengo que ver de mí a través de esa enfermedad, porque voy a aprender la humildad, o porque voy a aprender la paciencia, o porque voy a aprender a amarme, o porque voy a entrar profundamente en la espiritualidad, porque lo que quiero es descubrir quién soy, y para eso se me presenta cada instante de mi vida, con una pequeña dificultad. Cuando se me aprieta un botón, cada vez que se me aprieta un botón, ese botón viene de una circunstancia, ¿okay?, que yo misma o mismo he creado, he elegido, porque justo quiero que se me apriete ese botón, porque se trata de que yo vea ese botón. Cuando yo hablo de botón, que yo vea ese dolor que se aprieta. ¿Okay? Yo tengo que trabajar mucho con una persona con la que trabajo que me cuesta mucho trabajo. Y yo veo cómo a otras personas a mi alrededor no les cuesta trabajo. Y yo digo, pero ¿por qué a mí me cuesta tanto trabajo? Porque evidentemente esa persona a mí, en mi esquema mental, emocional, me aprieta botones en los que a mí me genera inseguridad, que veo que no se la genera a otros. Y yo veo esa inseguridad en mí y digo, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es esto? Yo no sé si yo puedo cambiar esa inseguridad, pero sí sé que esa inseguridad yo la veo, que la circunstancia, que esa persona está en este momento en mi vida para que yo vea esa inseguridad. Yo por ahora, el trabajo en el que creo, en el que estamos ahora, yo siempre hablo mucho de esto en mis conferencias, traigo amor a esa inseguridad. O sea, no sé si lo voy a transformar o no, pero por lo pronto soy compasiva con aquello que me cuesta trabajo. Traigo espacio alrededor de eso, compasión, porque sé que ante lo que me cuesta trabajo, sé que mi única responsabilidad es no apuntar hacia afuera, porque yo creo todo lo que me está sucediendo, yo lo creo, yo lo genero. No apuntar el dedo hacia afuera y decir, en estas emociones que me cuestan trabajo, ¿cómo elevo esto? ¿Cómo lo llevo a una frecuencia más alta? Y eso es solamente a través de la compasión hacia mí mismo, hacia uno mismo. Perdón, me he extendido, pero esto tiene que ver por qué creamos lo que creamos, ¿ok? Y que sí, que lo creamos nosotros. Se trata, todo lo que nos sucede es para nosotros. Es para nosotros. Ok, sigamos con las preguntas, se va a ir haciendo más claro esto. Muchas gracias. Bien, seguimos, y una pequeña acotación que quería hacer es que no hay que desesperarse porque uno no puede aceptar esto fácilmente, porque la mente concreta no está preparada para tramitar este tipo de cosas. No se lo cree, entonces aparecen los obstáculos, y esto será así, será así, ¿cómo? No se lo cree la mente concreta, entonces no desesperar con ese tema porque es así, digamos, no está preparada para tramitarlo. Acá Claudia pregunta, cuando morimos, ¿cuánto tiempo demoran nuestros otros cuerpos en desprenderse de nuestro cuerpo físico? ¿Por qué, por ejemplo,
los entierran a sus familiares. A ver, yo sí. Así, la estoy leyendo. ¿Cuánto tiempo demoran nuestros otros cuerpos en desprenderse? Bueno, mira, desde luego lo primero que muere, lo primero que se queda aquí es desde luego el cuerpo físico, y como a los 3 días, entre 1 y 3 días, también se desprende el cuerpo etérico, como les digo, que es uno que está muy pegadito al físico, a través del cual absorbemos el prana o la energía vital. Esos dos se desprenden, eso se queda aquí. Entonces, vamos hacia el tránsito, hacia el famoso tránsito, con los otros cuerpos que estamos, los inferiores son el emocional, donde viven nuestras emociones, y el mental inferior, yo le llamo mental inferior, que son todos los pensamientos basados en el miedo. Estos cuerpos se van, quiero aclarar que hay varias opiniones. Yo he leído en distintas fuentes, hay distintas opiniones sobre cuánto tiempo tardan en desprenderse los cuerpos inferiores, como el emocional y el mental inferior. Y quiero aclararlo porque, por ejemplo, recientemente he estado escuchando a mi gran amigo, que es muy gran amigo de ustedes, muchos de ustedes, a mi querido Emilio Carrillo, ¿ok? Y he estado hablando con él, lo he escuchado muchas veces, y por ejemplo, Emilio Carrillo, basándose en la sabiduría ancestral y basándose en los teósofos, él me ha dicho que es en el tránsito, es en ese tránsito, en lo que se llamaría el bajo astral, donde se deshace el cuerpo emocional y el mental inferior. Yo no puedo aseverar esto, mi experiencia, porque acuérdense que cada quien tiene un pedacito de la verdad. Yo no pretendo tener la verdad absoluta, pero lo que yo he vivido con Carmen a través de la información que hemos recibido, es que las almas todavía, es verdad que en lo que sería el bajo astral, ese tránsito entre la tierra y la luz, nos atoramos ahí dependiendo de en qué tanta negatividad estemos vibrando, qué tanto apego tengamos a lo que acabamos de dejar, qué tanta falta de aceptación, qué tanta culpa, qué tanto miedo. Dependiendo de dónde estemos vibrando, ese tránsito se dificulta. Pero en ese tránsito sí se va limpiando todo eso. ¿Por qué? Primero, 1, porque tienes tiempo de reflexionar. 2, porque habemos muchas almas aquí rezando por los que están allá. Y 3, porque del otro lado también están rezando por los que están recién llegados para que puedan ver la luz. Pero nosotros, la experiencia que yo he tenido con Carmen es que cuando ya llegamos a la luz, ¿ok? En la luz, en el primer plano de la luz, en ese plano donde puedes crear a tu antojo todo lo que tú quieras, todavía en ese plano, todavía hay, vamos a decirle lo que llamaríamos el ego, ahí todavía hay deseo de reconocimiento, ahí todavía hay el resentimiento, todavía hay, estamos vibrando en esos cuerpos bajos, todavía en ese primer plano de la luz. Entonces, ¿qué es esto que todavía vibra en la negatividad en los primeros planos de la luz? Que es en el primer plano, ¿todavía es el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior? Yo hubiera pensado que sí, aunque, como les digo, Emilio Carrillo dice que se deshace en el tránsito, y estoy segura que en diferentes fuentes se explica de diferente manera, pero sí se van deshaciendo estos cuerpos inferiores, el emocional y el mental inferior, acaban por desprenderse, según vayamos ya en la luz, recordando que somos amor, que somos luz, que somos uno con todo. Eso sí se va dando ya en la luz. Espero que esto más o menos conteste esta pregunta. Así que no te puedo decir exactamente cuánto tiempo, pero sí acaban de desprenderse, pero depende de nuestro nivel de conciencia, con cuánto nos tardamos, y eso que el tiempo no existe, en recordar que somos amor y unión con todo. ¿Cuánto tiempo tardamos? De ahí dependerá cómo se van desprendiendo estos otros cuerpos densos. Tiene sentido. Gracias. Siguiente. Bárbaro. Seguimos. Una acotación nomás para los que quieren observar mejor al que está hablando y no sepan, en el borde superior derecho dice vista del hablante. Si ustedes apretan ahí, el que esté hablando le va a aparecer en primer plano como para tener un contacto mejor con la persona, ¿sí? Bueno, continúa Rocío Robalino. Rocío Robalino.
Hola con todos, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Rocío. Siempre te sigo, yo sé, me has ayudado un montón. Mi esposo trascendió hace ya casi un año. Me ha dolido mucho, ha sido muy fuerte esto, pero tú me has ayudado un montón. Mi pregunta es, en vida, cuando mi esposo estaba aquí, familiares muy cercanos a nosotros nos hicieron mucho daño. Es de mi familia. Lo que me hicieron a mí se puede decir que no me importa mucho, es como que ya lo olvidé, pero lo que le hicieron a mi esposo, eso sí no, por más que digo e intento perdonar, se me ha dificultado mucho, es como que mi alma no perdona. Entonces quería saber cómo puedo manejar esta situación porque siento que me está haciendo daño y si debo mantenerlos lejos de mí, que eso es más sano tal vez, y cómo puedo ayudarme a perdonar esto de corazón, o sea, con el alma. Gracias. Gracias, Rocío, por tu pregunta, porque a todos nos pasa, el perdón cuesta trabajo. Entonces, primero que nada, desde luego yo te diría que si puedes no verlos, no los veas, porque eso es tóxico para ti. No necesitas verlos, ¿verdad? No necesitas verlos, entonces yo me mantendría a distancia. El perdón lo puedes trabajar alejada de ellos. Es una buena pregunta, porque ¿qué es el perdón? Vamos a ver, es que todo esto, volvemos a lo mismo, tiene que ver, todas estas preguntas tienen que ver con entender qué estamos haciendo aquí. Volvemos a lo mismo, ¿cuál es nuestro proceso evolutivo? ¿De qué se trata? Estas personas, querida Rocío, estas personas en tu vida que te han causado daño, efectivamente, los han hecho sufrir, te han hecho sufrir, no es casual, es que no es casualidad. Lo que no sabemos es, en fin, de dónde venga esto, puede ser que sea de otras vidas donde tú les hiciste el mismo daño y ahora tú estás viviendo ese tipo de daño. Puede haber muchas razones por las cuales tengas que haber sufrido este dolor, ¿ok? Entonces, si tú ya tienes ganas de liberarte, ¿verdad? Porque lo que tú quieres es dejar de sufrir, evidentemente, porque uno quiere perdonar para dejar de sufrir, desde un punto de vista egoísta, ni siquiera por bondad, lo hacemos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, es que si lo vemos todo como una oportunidad, de decir, a ver, ¿qué me hace sentir lo que han hecho estas personas? ¿Me siento usada o me siento abusada? ¿Me siento que se aprovecharon de mí? ¿Sabes qué exactamente sentimos ante estas cosas, no? Porque ahí está el meollo, ahí está el meollo. ¿Qué me hacen sentir? Y si me siento abusada y si me siento usada o aprovechada o maltratada, ¿ok? Si me siento todas esas cosas, ahí está el trabajo, ahí está el meollo de todo. Ellos, lo de ellos es problema de ellos, ¿ok? Ellos están en su proceso y lo que ellos tengan que aprender es problema de ellos, no es problema mío. ¿Cómo puedo yo a ese dolor elevarlo? Porque de eso se trata, elevarlo. Acuérdate que estamos aquí recordando quién somos, ¿ok? Yo aquí estoy en un proceso del miedo al amor, vengo del olvido y ya en estas preguntas que ya quiero recordar quién soy. Soy amor. Claro, esto es un concepto que de nada me sirve si no lo pongo en práctica. Entonces, ¿cómo puedo? Hay que se practica. ¿Cómo traigo, lo que decía hace rato, cómo traigo compasión a este dolor? Que la luz se haga en mí, que la luz se haga en mí. Dios mío, ayúdame a transformar este dolor. Ayúdame a sublimar este dolor. Rezando, haciendo cualquier tipo de práctica donde inhalo luz, expiro el dolor sale como una nube negra, inhalo luz, sale la nube negra de mi corazón del dolor. Otra forma de trabajarlo es una forma que es muy budista y a mí me encanta, que yo a veces practico y me acuerdo que cuando tú tienes un dolor, entonces piensa y puedes decir algo así como, que la luz se haga en todos aquellos que como yo han sufrido o están sufriendo por este mismo tipo de maltrato, dolor, abuso, ¿sabes? Por este tipo de daño. Que la luz se haga
en todos aquellos que al igual que yo están pasando por lo mismo que yo, que la luz se haga en todos nosotros. A veces el pensar en todos los que también están viviendo exactamente, sienten el mismo dolor que tú, eso primero eleva tu frecuencia porque te unifica a otros y eleva tu frecuencia, te haces uno con todos, porque tu dolor es el dolor de todos. Ese mismo dolor de abandono, rechazo, tristeza que hemos sentido todos en ocasiones sin poder, ya ni lo puedes explicar, no hay, es lo que es. Lo único que queda es ese dolor, transformarlo a, no, transformarlo, no, cada día, en cada instante, que la luz se haga en este dolor, que la luz se haga en mí, que la luz de la gran conciencia se haga en mí. ¿Sabes? Elevarlo, elevarlo, elevarlo. El dolor, y les digo una cosa, el amor, el dolor, cuando no se rechaza, porque muchas veces cuando estamos en culpar al otro, ¿sabes? No digo que este sea tu caso, ¿ok? No me sonó. Pero cuando estamos en culpar al otro y que es culpa del otro, lo único que estamos haciendo es poner la energía afuera de nosotros. Eso baja nuestra frecuencia. La energía se sale de nosotros. Es como estar afuera de nosotros. Eso no resuelve nada. Eso lo único que está haciendo es, además de que me drena, está tapando lo que no quiero ver. Y lo que no quiero ver es mi dolor. Lo que yo no quiero ver y ustedes y nadie quiere ver es el dolor que eso me provoca. Y puede ser una cosa grande como esta, pequeña, mediana. El dolor que eso me provoca. Y en lugar de ver cómo lo tapo o en lugar de ver cómo lo... O sea, el único camino que yo conozco hoy por hoy es cómo le doy amor a ese dolor. Eso es, porque esto es la oportunidad, porque ese dolor lleva ahí una eternidad. Ese dolor no es nada más ahorita, ¿ok? Ese dolor en esta vida se destapó con esto. Pero esto es para todos, esto no es nada más para Rocío. El dolor que sentimos hoy no se destapó ahora pasó la cosa que me lo destapa, pero ese dolor lo venimos cargando encarnación tras encarnación tras encarnación, porque finalmente es el dolor de la separación, es el dolor de habernos separado de la fuente. Hay mucha carga ahí, ¿me entiendes? Entonces, cada vez que yo siento un dolor es la oportunidad, a pesar de que me vuelva a enganchar, pero por lo menos darme cuenta que no es afuera, que soy yo. Soy yo. Y solo está ahí para que yo vea el amor que soy yo y lo que puedo hacer con amor con eso. Es todo de lo que se trata, no hay más que eso. Así que dales las gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Rocío. Acá hay una... Bueno, muy bien, gracias. Vamos a darle paso a Nancy García, que tiene la mano levantada. Gracias. Buenas tardes para todos. Yo sí tengo dos preguntas. Tú decías, Pita, que cuando uno fallece, el cuerpo, por decir algo, se divide en tres. Lo que es la materia, lo que es la parte de la emoción y lo que es la parte del pensamiento. Esas dos partes, la emocional y la mental, por decirlo de alguna forma, sí, van a la luz y esas energías, llamémoslo energías, ellos vuelven a reencarnar. ¿Qué pasa con esas dos partes del cuerpo, del ser humano como tal? Esa es la primera pregunta. Mira, esa es cuando yo hablo de lo que es, digamos, la parte física del ser humano, que es el cuerpo físico, el etérico, el emocional o astral y el mental inferior, que cuando muero nada más se quedan los dos primeros y continúan los otros en el tránsito y parte de la luz, se deshacen en algún momento. Ya se me fue, perdón. ¿Cuál fue tu pregunta? Perdóname. ¿Qué fue tu pregunta con respecto a esto? La pregunta es, ¿qué pasa con esas dos que salen? Tú dices, ya se quedan dos, el etéreo y la materia. Bueno, Las sí, otras sí, dos, ¿qué pasa con ellos? Espérate. Sí, bueno, espérate. Continuamos con el emocional, el mental inferior y luego están los tres superiores, que en la escuela a la que yo, de los estudios en los que yo he estado basada, luego está los tres superiores
casi todas las escuelas nos dividen en 7 cuerpos, ¿ok? Pueden variar los nombres, pero casi todas las escuelas hablan de 7 cuerpos. Los 4 inferiores y los 3 superiores. Como yo le llamo a los 3 superiores, es el mental superior, que ya es el mental, es todos los pensamientos que ya solo vibran en el amor, en acorde con lo que soy. El cuerpo causal, donde están todas mis experiencias acumuladas, y lo que llamaríamos el cuerpo espiritual o cuerpo divino, que es la conexión con todo, la chispa divina. Todo eso continúa, ¿ok? Cuando mueres, todos estos 5 continúan, vamos a decir así, ¿ok? Pero los más bajos, que sería todo aquello que vibra en el miedo, emociones y pensamientos, sí se disuelven, ¿de acuerdo? Yo no te puedo decir en dónde y cuándo se disuelven, solo sé que se disuelven. Yo no tengo el conocimiento para afirmar en qué momento se disuelven. No lo sé. Solo sé que mientras más es que tienes lógica lo que te voy a decir, mientras más yo toco o contacto con los cuerpos superiores, con la luz que yo soy, ¿ok? Yo estoy aquí para bajar mi parte superior, para que la luz que yo soy, mis cuerpos superiores, puedan aterrizar aquí, ¿no? Para que yo, a través de este cuerpo, pueda manifestar luz, porque vengo a anclar la luz que soy en este planeta, en la materia, en la oscuridad, vengo a anclar luz, vengo a manifestar luz. Ok. En la medida en que yo voy teniendo entendimiento con todo este tipo de pláticas que estamos teniendo todos, aprendiendo juntos, y voy teniendo entendimiento de lo que estoy haciendo aquí es puliendo las capas inferiores, queriendo que todo eso esas emociones como de celos o de envidia o de comparaciones o pensamientos de deseo de controlar, de que las cosas tienen que ser de determinada forma, yo estoy aquí puliendo esos 2 cuerpos. Lo que quiero es, como se los digo aquí, como lo estoy compartiendo, ¿cómo le hago? Pues traigo amor a esa oscuridad, traigo amor a ese dolor, traigo amor a esa inseguridad, traigo amor a esos juicios, traigo amor a esa envidia, por decirlo así. Entonces, mientras más traigo amor o dejo que la luz que soy permee estos pensamientos y estas emociones, más se van disolviendo los cuerpos inferiores, el emocional y el mental, el mental inferior se van disolviendo porque cada vez penetra más luz. Entonces, parte del proceso se lleva a cabo en la tierra, ¿ok? A través de la oscuridad en la que vivimos aquí. Parte de esa disolución. Y cuando también del otro lado, entre las muertes, también se va disolviendo, porque ahí ya no hay cuerpo físico, ahí ya recuerdo quién soy, vuelvo, vamos a decir que recupero la memoria. Entonces, pero no te puedo decir, no lo sé la verdad, no sé cuándo se acaban de disolver. Solo quiero que entiendan el proceso de que se trata de siendo cada vez más luz y así se van disolviendo los cuerpos inferiores para ellos ya solo vibrar en los cuerpos superiores. Es lo que te puedo compartir en este momento. Muchas gracias. Me queda bastante clara y despejada la duda. La siguiente pregunta es con respecto al caso anterior que hablaste de controlar. De acuerdo a lo que tú dices, que cuando uno ya viene programado a esta vida, con esas conductas, con ciertas conductas, sea de envidia, de celos, de conductas negativas, eso es lo que venimos nosotros a trabajar. Ya traemos esa parte programada en nosotros para trabajarla acá y cuando la reconocemos, darle amor para evolucionar en eso. ¿Es así? Claro. Y por supuesto, por ejemplo, si yo he tenido un patrón constante o en muchas vidas de envidia, por decirlo así, justo voy a generar situaciones que me produzcan envidia, porque se trata de que la vea. ¿Me explico? Ok. Uh-huh. La veo y la vea para darle amor. Bueno, esto sí me estoy repitiendo, esto sí lo estoy diciendo una y otra vez. Sí. Sí, entonces en el caso, volvemos al caso anterior, en ese caso, este ser que se fue, ella debía haber trabajado en el amor desde el control hacia su hijo, pero no lo reconoció. Sí, bueno, vamos a aclarar una cosa. Ella, perdón, esto sí lo tengo que aclarar, ella no debía de nada, debía nada. Es decir, okay. Ella, para aclararlo, ella hizo lo mejor que ella pudo dentro de su condicionamiento mental y emocional. Y estoy segura que en su
en su proceso dio muchísimo amor, ¿ok? Lo que ella hizo es parte de lo que ella tiene que vivir. Ahora, para que tú entiendas, ella debía, vamos a ver, cuando digamos que tienes un hijo con una adicción fuerte, o un ser querido, cuesta muchísimo trabajo, pero si tú puedes empezar a entender que él o ella está en su proceso y que tú parte, después de haber intentado todo, ¿verdad? Porque tú vas a intentarlo todo, que tu parte no es más que respetar, amarlo, amarte a ti, porque si eso te hace daño, te tienes que alejar tú también, ¿sabes? O sea, también tenemos tenemos muchas ideas de lo que debe de ser una buena madre, debe de ser un buen ser humano, tenemos tantas ideas de lo que debería de ser, ¿ok? Sí. Que todo eso está basado también en el miedo, es decir, uno hace lo que uno puede y no hay ningún debería ni ninguna idea establecida. Uno siempre hace lo mejor que puede. Por ejemplo, me escribió una persona, por ejemplo, también una situación difícil. En la semana 24 de su embarazo, le informan a ella y a su marido que el niño o la niña venía con una deficiencia congénita, algo muy, muy problemático, ¿ok? Venía el bebé. Y entonces, pues, le daban la opción de que si lo quería tener o no lo quería tener, ¿bien? Ellos decidieron no tenerlo, ¿ok? Y la razón por la que me escribe es porque no puede con la culpa de haber tomado esa decisión. ¿Okay? Qué difícil, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene esa culpa? ¿De dónde viene esa culpa? Si nos ponemos a ver, la culpa, por ejemplo, yo porque ahorita estoy ligándolo todo a patrones mentales y emocionales, solo podemos ver los nuestros, ¿de acuerdo? ¿Ok? Solo podemos ver los nuestros. Lo que hagan los demás hay que respetarlo porque cada quien está donde tiene que estar. Pero, por ejemplo, la culpa es porque yo tengo toda una serie de ideas que el aborto, me han endoctrinado con que el aborto es malo. Con que una buena madre, pues, debería de tener al hijo. O una buena madre es así, o una mala madre es asado. Pero quién dijo quién es una buena madre y quién dice que es una mala madre? ¿Quién dice lo del aborto y quién dice? Me explico, lo que quiero que entiendan es la cantidad de ideas que venimos cargando acerca de cualquier cosa, ¿ok? De cualquier cosa, de que si está bien o que si está mal. Y todo eso que venimos cargando es un condicionamiento, ¿ok? Son ideas que me separan de lo que está pasando. La realidad es lo que está pasando. Tengo al hijo, tengo el problema con mi hijo, o aborté, o se murió alguien a quien me hubiera gustado haber hecho mucho más, pero ya murió. En fin, ya la situación es la que es, ¿de acuerdo? El estar pensando, todas esas ideas de lo mal que lo hice, lo bien que lo hice, el bien, el mal, todo eso es parte de la dualidad en la que vivimos. Cuando yo hablo de que yo me debo al amor, que es lo que yo soy, en medio de todo eso es, ¿con cuánto amor trato esta culpa? ¿Se dan cuenta que la culpa es ancestral? La culpa no es de repente porque tuve un aborto, no. La culpa la vengo arrastrando generación tras generación, encarnación tras encarnación. Y que justo lo que está sucediendo está pasándome para que yo me perdone, para que ya deje de juzgarme, para que ya deje de enjuiciar todo como bueno o malo, para que me atreva a vivir en ese misterio de lo que soy, que es el amor que lo abraza todo, que lo incluye todo y que lo acepta todo. Pero es la mente la que viene y dice, no, debería de haber hecho así, debería de haber sido así, debería. Todos esos deberías vienen de la mente inferior, del cuerpo mental inferior basado en la división, la dualidad, el miedo, el juicio. El amor no juzga. Entonces, no sé si esto te aclara, no lo sé. Bastante, de verdad que sí, me has aclarado muchísimas dudas de un panorama mucho más amplio de lo que estaba pensando. Y es definitivamente empezar a vibrar como ser humano desde el amor ante todas las situaciones que uno alcance como ser humano a reconocerse para transformarlas. Así es que
te voy a decir una cosa, y me lo digo a mí y se lo digo a todos, hay que ser muy valientes, porque de verdad, muy valientes, o sea, pararse más en el amor hay que ser valientes, porque también muchas veces es ir en contra de todo lo que todo el mundo dice, o todo lo que piensan los que están cerca de ti. O sea, ¿qué es lo que me está pidiendo este momento? ¿Qué cantidad de amor me está pidiendo? ¿Por dónde van los tiros ahorita? Gracias, Josie. Gracias. Muy bien, gracias Nancy. Seguimos con una preguntita que la resumo un poco y es de Carmen Álvarez. Lo que Carmen relata, así en 2 palabras lo digo, para ahorrar tiempo, es que ella partió su marido hace un mes y ella sintió una manifestación en la cama como si él lo hubiera cobijado tapado. Entonces, estas señales, entre comillas, ¿no? Si es posible que mi esposo haya podido hacer esto. Esa es la pregunta. Sí, lo estoy leyendo, anoche me animé a dormir en la cama del dormir. Sí, claro que es posible. Ahora, lo que yo no sé, Carmen, es si, pero claro que es muy posible. Ahora, me salta la duda, al escuchar esto, si él está en la luz o sigue aquí apegado a ti. ¿Tú lo sientes cerca de ti? Sí, sí, es a mí. Que si lo siento cerca de mí. Sí. ¿Sí? Pregunto. Sí. Sí, lo sientes cerca de ti. Sí, yo lo siento cerca de mí. Él es el que me tapó. Okay. Entonces, Carmen. Sí. ¿Y te da gusto sentirlo cerca? ¿A ti esto te da paz? Sí. Aquí tengo sus cenizas. Ah, ok. Muy bien. ¿Y qué tipo de conversaciones tienes con él? ¿Qué le dices? Le digo que pues lo quiero mucho y que lo extraño. Que lo extraño. Y he tenido sueños con él. ¿Qué tipo de sueños, Carmen? ¿Que te dan qué tipo de sueños? Que me abraza y me dice que en una huerta que estuvimos pasaba y pasaba cerca de mi hija y de mí. ¿Qué significa? Y lo de haberme tapado con una como sábana, pero delgadita, delgadita, y sentía que me tapaba alguien. Estaba yo dormida y yo sentí en sueños que alguien me tapaba y muy suavecito. ¿Será él? Bueno, yo pensaría que sí, ¿ok? No podemos meter la mano en el fuego, que sea, pero yo pensaría por todo lo que estás contando, por mi experiencia, que sí es él y que sigue cerca de ti y que Carmen, querida Carmen, que lo ideal sería que lo ayudaras a desprenderse y que se vaya a la luz, porque el hecho de que esté cerca de ti, en realidad no te ayuda a ti y no lo ayuda a él. Él tiene que ir hacia la luz. Ustedes tenían una buena relación, ustedes se querían mucho. Sí. Es difícil. Tuvimos problemitas, sí. Bueno, claro. Y pues, pero él estaba junto de mí donde quiera. Sí, a mí me suena que sigue contigo, Carmen, y yo no sé qué tanto sepas que es importante que él se vaya a la luz, ¿ok? Él tiene que ir al cielo, que es lo que le corresponde, tiene que conseguir su nueva vida, y tú tienes que seguir aquí, por ahora, separados aparentemente, porque en realidad él ni está muerto y lo volverás a ver. Pero es importante que lo ayudes a ver la luz. No se ayuda, no lo ayudas diciéndole que lo extrañas. Más bien dile, amadísimo, tienes que ir al cielo, te corresponde ir a la luz, pide ver la luz y mándale luz, dile que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti. Vuelve, ve a la luz. Yo voy a estar bien, tienes que decirle que tú vas a estar bien, le vas a hacer un gran favor y
si quieren de verdad apoyarse, es importante que él vaya a la luz. Es importantísimo que él se vaya a la luz para que tú también vivas tu proceso sin tenerlo él aquí pegado. Él va a estar cerca de ti, pero necesita irse hacia la luz y ya lo entenderás más adelante cuando lo vuelvas a ver. ¿Te checa? Sí. Sí, sí, claro que sí. Sí. No hay problemas de las cenizas que sigan aquí. No hay ningún problema que tú tengas las cenizas. Ahora, si las cenizas las tienes ahí como una cosa, es decir, como un apego, no sé, Carmen, eso depende cómo tú lo sientas, Mis ¿sabes? cenizas. Pero tu ceniza si es como, porque lo tengo aquí cerquita, cualquier cosa que tú hagas que tenga que ver con quererlo tener muy cerquita, no lo ayudas a él a desprenderse. A lo mejor esas cenizas las puedes tener siempre y cuando entiendas que él se tiene que ir hacia la luz, que él no puede estar pegado a ti ahora, él se tiene que ir hacia la luz. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, Gracias. muy bien, Carmen, gracias. De paso les quería comentar que justamente hoy subí un video tratando el tema de almas perdidas y hoy a la tarde, más tarde voy a subir una regresión donde había un alma perdida adherida a la consultante como para que puedan ver cómo es el tema. Y esto que se llama almas perdidas, yo si lo aclaramos, no quiere decir que estén sufriendo terriblemente ni mal, sino que ahí lo explico bien en el video, las muchas razones por las cuales un alma puede estar, entre comillas, perdida. Se los llaman regresiones almas perdidas, pero bueno, no están en la luz. Y básicamente lo que explicaba yo sí a Carmen es esto justamente, ¿no? Que a veces yo la retengo con mi deseo, ¿no? Y seguramente el alma tampoco quiere dejarme, entonces se produce ahí una simbiosis compleja que hace que no pueda avanzar hacia la luz, ¿no? Bueno, seguimos, Yossi. Claro. Vamos, Erika Álvarez, si prendés el micrófono, Erika. Sí, gracias. Bueno, mi padre partió hace poco tiempo, cuestión de días. Yo me quedé con muchas culpas. La partida de él fue muy fuerte, muy difícil, no hubo manera de estar con él ni de despedirme. Entonces, creo que entre nosotros siempre fue claro como el amor que había, la química que existía. Sin embargo, siempre digo que mi frase creo que es que nunca es suficiente. Eso significa que a pesar de haber dado todo lo que yo podía por él, apoyarlo, ayudarlo, pues creo que siempre hubo falta, ¿no? Creo que hubo que me faltó. Mi pregunta básicamente es, primero, bueno, pues escuché de las culpas. Estoy obviamente con muchas culpas, sobre todo porque no pude abrazarlo, tocarle la mano, decirle si necesitaba algo. Él partió, como te repito, en una situación muy difícil, lejana, sin estar con nosotros. Y la cuestión es la siguiente, en base a todo esto que te platico, no sé cómo contactar con él. Me refiero a que entiendo y había escuchado como esta persona anterior que hablan de que vaya a la luz, pero yo no sé cómo comunicarme con él. ¿A qué me refiero? No sé si precisamente porque yo vibre bajo por esta situación, yo no pueda contactar con él. Hablabas tú hace rato, ciertamente, de que era muy difícil que nuestra mente o nuestra razón sea como que entienda. Mi fe, yo creo en Dios y mi fe se fue cuando se fue mi papá, porque pedí mucho por él. Ahora entiendo y le pido perdón a Dios, pero ¿a qué voy con esto? Que no sé cómo tener la certeza de que Él está con Dios, de que Él está mejor. Yo escucho a Jocelyn, también te escucho a ti mucho en YouTube. Creo que fue un sostén para que yo pudiera seguir adelante después de la muerte de mi padre. Y ahora de aquí en adelante, como te digo, hay días que estoy positiva, que los escucho, que creo que él va hacia adelante y va a estar mejor. Y después, precisamente a lo mejor porque le meto mucha razón y poco corazón quizá, caigo otra vez. Y entonces como que digo, ¿realmente estará en otro lugar? ¿Realmente? Entonces no sé qué hacer. No sé si exista
algo que me pueda recomendar que yo haga, que si medite, que si hay una escuela, que si hay un libro, que si hay alguna... Yo vivo en México, específicamente en Guadalajara, pero si existe algo en donde yo me pueda, ¿cómo te puedo decir?, fortalecer para seguir adelante. Mi manera de poder seguir adelante es saber que Él está bien. Y te repito, mi fe va y viene, se quebranta, y así he estado porque yo pedí mucho porque Él se quedara. Sé que Dios no complace caprichos, ahora lo entiendo y sé que era el momento que tenía que irse, pero toda esa raíz de la manera en la que se fue, pues que no nos pudimos despedir de Él. Gracias. Wow. Bueno, son muchas preguntas. Bueno, yo desde luego lo primero que te diría es que si estás tan interesada es que busques un grupo de meditación en Guadalajara, pero bueno, hoy en día puede ser en Zoom, porque entre que estamos medio confinados todos en el mundo entero, pero desde luego yo te invitaría a que empieces a meditar. Has descrito algo bastante humano, que nos caemos, nos levantamos, creemos, no creemos, nos pasa a todos. Y como bien te das cuenta, es la mente la que hace todos estos trucos de creer y no creer. Es la mente la que mete la duda. La mente inferior, el cuerpo mental inferior siempre está dando lata. Esa es su función. Está basada, toda esa mente, todas esas ideas están basadas en el miedo y meten dudas en lugar de simplemente como cuando estás en lo positivo, rezas. No te preocupes de la vibración baja. Cuando uno reza, la vibración se eleva inmediatamente. O sea, lo único que hay que hacer para elevar nuestra frecuencia es rezar, o meditar, o pedir ver la luz. O sea, al igual que ellos piden ver la luz del otro lado, nosotros que la luz se haga en mí, ya la estás elevando. ¿Ok? Si además meditas o haces alguna práctica espiritual como Qigong o Tai Chi o yoga, en fin, todo esto ayuda a elevar la frecuencia. Pero con respecto a las culpas, yo acabo de hablar de la culpa. La culpa, aparte de que es la emoción, sí, de todas las emociones, hablando del cuerpo emocional, de todas las emociones, la que vibra más bajo es la culpa. Porque la culpa viene de la idea de que nosotros podemos controlar algo, de que nosotros pudiéramos ser perfectos, de que nosotros podríamos haber hecho algo diferente. Y eso habla de mucha... ¿Ego? Bueno, sí. No quería usar la palabra ego porque también se malentiende. Habla de mucha confusión, que todos la tenemos, incluyéndome a mí, ¿ok? Cuando siento culpa. Viene de la idea de que yo pudiera controlar algo. Y parte de lo que estoy entendiendo aquí es que cuando mi deseo de controlar, mi deseo, el mío y el de todos ustedes, el de todos nosotros, el deseo de controlar viene de la idea de que lo que yo quiero controlar me haría sentir más segura, me haría sentir mejor, me haría volver a la sensación de seguridad que he perdido por experimentarme separada. O sea, todas esas ideas que tenemos de control viene de la idea viene de la vulnerabilidad que sentimos porque nos creemos separados. Entonces, el creer que tú te podías o te tenías que haber despedido de tu papá, o el creer que yo podría haber salvado a mi hijo, o el creer que yo sabía cuál era la mejor decisión, todo eso son ideas basadas en la vulnerabilidad, en no darme cuenta de que lo que pasa es lo que tiene que pasar, y vuelvo a lo mismo. Mi única responsabilidad es ¿cómo traigo amor a eso que está pasando, que ya pasó, que ya está aquí, que está enfrente de mí, que estoy sintiendo? No lo que yo debería de haber hecho, eso me separa. Cuando yo digo que me debo al amor, a lo que soy, si soy unión con todo, a ver si me explico, la culpa la sentimos todos, o el juzgar al otro, o el echarle la culpa al otro, apuntar el dedo, las comparaciones, eso lo único que hace es separarnos de lo que está pasando. Eso es querer pensar que afuera la causa de mis problemas, la causa de mi inseguridad básica, de la inseguridad que sentimos todos por sentirnos separados, creemos que está fuera de nosotros. Entonces, cuando digo que me debo al amor, es vuelve aquí a lo que está pasando en este instante, vuelve a lo que estás sintiendo ahorita en este instante, y con eso trabaja, con eso eleva eso. Nada más el volver aquí con eso, traer toda tu atención a eso, sentirlo, dejar de atacarlo de afuera,
de sentir que tenía que haber sido, pensar que debía de haber sido diferente o que yo tenía que haber sido diferente, eso es salirse, eso es llevar la energía afuera. Regresa todo aquí. Silencio, silencio interior. Abraza lo que es. Eso ¿Y cómo? es amor. Perdón, precisamente como yo, siendo este ser humano, como te digo, precisamente que caigo y que vuelvo y que tengo fe y se me va, ¿cómo yo puedo contactarme con él? O sea, ¿cómo puedo Te tratar de contactas con él, conexión nada con más él? con pensar en él ya te estás contactando con él. Con solo pensar en él ya te estás contactando. Somos uno, no estamos separados de ellos. Con solo pensarlos ya estamos conectados. Entonces, desde luego tu duda o tu culpa no lo ayuda, porque eso es una frecuencia baja que emites que no lo ayuda. Pero si tú estás en la confianza, en creer que todo está bien como está, en que así tenía que ser, así como fue, exactamente así como fue, que no te despediste, que fue duro, que él no... Exactamente esa es la pregunta, porque así, la situación fue terrible y mi pregunta es, de verdad, porque te he escuchado, ¿él eligió esa manera de irse? él eligió esa manera de irse y tú elegiste terminar, es decir, dejar de verlo de esa manera en vida. Así tenía que ser. Esto es tener la capacidad de querer nosotros abrirnos a lo que no entendemos. Claro que todas estas escuelas, los libros, hay muchísimos libros que hablan del plan de vida, de por qué elegimos, de lo que estamos haciendo aquí, estas conversaciones, pero al final no nos queda más que entregarnos a lo que es. Pero cuando yo hablo de volver al amor o de verte al amor y de estar en el amor, es que cuando tú vuelves, por eso las prácticas de meditación o cualquier práctica espiritual, cuando tú vuelves al presente y te rindes ante lo que es, ante que así fue, te rindes tiras todas tus defensas, es decir, ya casi que te tiras de rodillas, siente lo que te hace sentir eso y Dios mío, aquí estoy y lo único que deseo es abrir mi corazón a todo esto, o sea, lo único que quiero es abrazar todo esto como es. Eso es un acto de amor enorme, eso es unificarte a la vida como es. Y de eso se trata, porque ahí ya no estás luchando con que las cosas tienen o tenían que haber sido diferentes. Todo eso viene del miedo, de la separación. Yo solo me debo a lo que soy, a la aceptación incondicional de las cosas como son y como soy yo, en mi imperfección, en mi limitación, Muchas gracias, de verdad, muchas gracias porque me da paz. Dios te bendiga, gracias. Me alegro, gracias. Gracias, Erika. Y vamos a seguir con Gabriel Cortina. Prende el micrófono, Gabriel. Hola, buenas ¿Qué tardes. tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Gabriel. Hola, Josi. Bueno, yo tengo dos preguntas, las voy a hacer cortitas. La primera es consultarte si es normal que cuando medito comenzar a sentir una emoción grande y al punto tal de que lloro. Pero no es una emoción de tristeza, es una emoción como de una energía y un agradecimiento, como si fuera, es difícil de expresarlo, es una sensación de emoción. Y la otra es, si fue una decisión nuestra el proyectarnos en este plano para venir a experimentarnos, ¿también es una decisión nuestra abandonar el juego? O sea, decir, basta, hasta acá esto es suficiente. Tú dices, bueno, perdón, no te quiero interrumpir, sigue Gabriel. Yo creo que sí se entendió, creo que esa es la pregunta. Ok. La primera, a mí me suena a gozo, no sé, me suena a una alegría profunda, eso es a lo que me suena lo que dices tú y claro que es normal porque cuando contactamos en meditación nuestras esencias, se puede producir un gozo inmenso, una alegría inmensa. Así que eso es
Para mí una demostración que hay instantes en que estamos en contacto con lo que somos. Y tu segunda pregunta, si nosotros elegimos, y si nosotros elegimos venir y elegimos todo, si montamos la obra de teatro, ¿verdad? La montamos perfectamente y me pongo el disfraz para ser el protagonista de mi obra de teatro. Yo también puedo decidir ponerle fin, por supuesto. Yo no sé si estás hablando de suicidio, pero por supuesto que sí, que tú puedes tomar esa decisión. No sé si a eso te estás refiriendo o te estás refiriendo a que moriremos cuando lo habíamos planeado de acuerdo a lo que venimos a aprender. Yo no sé, yo te quiero preguntar, ¿estamos hablando de suicidio? Porque puedo profundizar un poquito en eso. No, no. Esto estamos hablando de un proceso de aceptación tal en el cual uno llega a comprender de que ya no necesita seguir experimentando nada. Por supuesto. A ver, Sí. o por lo menos yo lo veo como un imposible, porque si bien intento practicar ese camino, a veces me sucede que la mínima discusión con un compañero de trabajo es suficiente como para volver a que vuelvan a aparecer en mí esos enojos contra los cuales vengo peleando, y esas sensaciones o esas reacciones tan bajas. Entonces, bueno, la idea sería controlar todo eso de alguna manera, llegar a un nivel de aceptación tal en el cual uno vuelva a ser uno con el todo y decir, bueno, ya está, no necesito seguir viniendo aquí para experimentar más nada. A ver, Gabriel, de lo que yo entiendo, de lo que me estás diciendo, por supuesto que llega un momento en el proceso evolutivo de cada uno de nosotros en donde ya no necesitaremos encarnar en este plano, ¿ok? Eso llega. Por supuesto que eso llega. Nos graduamos de este plano. Tarde o temprano nos graduamos. Ahora, con respecto a que tú estabas hablando, por ejemplo, a mí me pasa que me vuelvo a enganchar y, por ejemplo, con esta persona que yo estaba hablando, es que me vuelvan, o sea, a veces no, pero me vuelvo a enganchar y me vuelvo a enganchar, que te vuelves a reaccionar con enojo o con impaciencia, justo dijiste, ya no lo querías decir y lo volviste a decir, en fin. Eso, no sé, ese comentario tuyo no sé bien hacia dónde iba, porque no sé si me lo quieres aclarar, porque claro, yo agarro ese comentario y desde mi punto de vista yo digo, es que exactamente de eso se trata. De eso se trata en esta vida, por lo menos mientras esté encarnada en este cuerpo, se trata de que una y otra vez me puedo volver a enganchar, ¿ok? Me puedo volver a enganchar y otra vez es como es que ni siquiera es tanto, a lo mejor, y luego me peleo con que me volví a enganchar, o sea, porque primero está el enganche que ya lo haces todo el tiempo, y encima luego viene el enojo porque te enganchaste, y el enojo porque no lo logras, y ya sabes, es una capa tras otra capa tras otra capa. Entonces, todo ese merequetengue en el que entramos todos, de engancharnos y luego de autoexigencia, y luego, es que no importa en qué punto lo agarres, en qué punto estés, de las capas, es que cuando te das cuenta lo que yo hago con eso es volver a rendirme y decir, ok, pues aquí estoy otra vez con esto, aquí otra vez estoy exigiéndome, aquí otra vez me estoy juzgando, aquí otra vez estoy enganchada. Y entonces ahí me rindo y ahí rezo y ahí pido ayuda y digo, Dios mío, que la luz se haga en mí. Y hago, como yo tengo una práctica de meditación, yo lo que hago es esto, vuelvo al presente y me quedo con eso y entro en eso y poco a poco empiezo a experimentar una sensación de paz porque dejo de pelearme con lo que es y ya, ¿no? Dejo de pelearme con eso. Entonces, no sé hacia dónde iba tu comentario. No, eso, justamente hacia ahí, hacia donde tú explicaste, porque en realidad lo que siento es que mientras que estemos vivos nos van a seguir pasando estas cosas y bueno, en definitiva uno vuelve a frustrarse, vuelve a sentir culpa, vuelve a sentirse otra vez en la vergüenza y en la culpa y en el miedo y después de un ratito uno se enfoca y dice, no, bueno, más me tengo que perdonar, tengo que seguir adelante.
Y de eso se trata, es tropiezo, caminar, tropiezo, caminar, levantarse, seguir caminando. Lo que yo me pregunto puntualmente, una vez que cuando abandonemos este plano terreno, digamos, y estemos en el cielo, ¿podemos decir, bueno, basta, no quiero volver a bajar? Sí, sí, sí. O quiero ir o tengo la posibilidad de reencarnar en un lugar no tan denso como la Tierra. También está, no sé, seguramente tú estás al tanto, el tema del salto cuántico que tanta gente habla, de que la Tierra va a pasar a la cuarta y quinta dimensión, y que, bueno, quienes continúen o puedan seguir vibrando en esa frecuencia, pues seguirán, y los que queden, bueno, seguirán su camino por otro lado. Sí, yo estoy al tanto de esto y sí, estoy totalmente de acuerdo además con lo que estás diciendo. Sí, estamos en ese salto cuántico. Y sí, cuando tú llegas del otro lado, primero que nada hay que entender que cuando estamos en la luz, toda nuestra manera de pensar cambia. No podemos, yo la verdad no me puedo ni imaginar cómo es nuestra manera de pensar en la luz, porque imagínate que en la luz vuelves a recordar quién eres y estás en una frecuencia altísima de amor y de armonía, pues cómo será nuestra manera de pensar ahí, ¿verdad? Que es muy diferente a la de aquí. Entonces, yo creo que ahí, yo tengo entendido que nadie te obliga a nada, a nada. Entonces, ahora, si vuelves a reencarnar o no, son cuestiones que ya se verán del otro lado con una mentalidad distinta a la que tenemos aquí. Pero tengo entendido que nadie te obliga a nada. Y otra cosa, aprovechando que has sacado esto, porque yo lo vivo así, como tú lo estás describiendo, yo quiero agregar que no nada más, son dos, por lo menos como yo veo el trabajo que estamos haciendo aquí, que tiene que ver con el cambio de conciencia hacia más amor. No es que yo hablo mucho de traer amor a lo que estoy sintiendo para elevar eso que vibra en mí, que ese dolor que vibra en mí en la oscuridad, traer luz a ese dolor, ¿no? Darle espacio a ese dolor. Pero hay una parte que yo me creo que yo estoy trayendo amor a esa parte, o que yo le estoy dando luz a esa parte. Parte del proceso, queridos amigos, es también recordar quién somos, ¿ok? De la mano del trabajo personal, de observar en ti, cuando yo decía, observa ese botón que se te aprieta ante esa situación, ¿verdad? Es exactamente eso lo que vienes a elevar, digamos, vienes a darle amor a eso. Pero también, junto con pegado, viene el proceso de ir recordando que soy amor y unión con todo, que en realidad, por un lado hay alguien que está dándole amor al miedo, pero por otro lado, yo soy ya un ser perfecto tal cual soy, un ser divino de luz no separado, en unión con todo, perfecto, completamente perfecto. También es ir recordando esa parte divina nuestra. Es parte del proceso también, es ir dejando de identificarnos con el cuerpo. Es parte del proceso, porque es que todos los problemas, en realidad todo lo que estamos hablando, la culpa, el juicio, la comparación, la baja autoestima, todas esas cosas tienen que ver con la identificación con el cuerpo, la identificación con que yo debería, yo podría, yo no sé cuánto, yo me caí, yo me levanté, yo traje luz, yo hice esto. Eso es una parte nada más de la expresión de lo que somos aquí. Pero al mismo tiempo que eso está pasando, hay una parte de nosotros que es la que cada vez tenemos que ir recordando más, que es cuando volvemos a ese espacio de amor, donde vuelves a ser uno con lo que eres, donde ya no importa lo que hayas hecho, ya no hay juicio, solo hay amor, aceptación total. Ya no hay alguien separado diciendo, es que yo debería, es que hubiera, es que quién sabe qué. Todo eso es parte de la separación, todas esas ideas. Cuando vuelvo a ese contacto con lo que soy, desaparece toda esa pequeñez del yo, de lo que debería, no debería. No sé si me estoy explicando. Entonces, junto con pegado estamos aprendiendo todo esto. Y esto es parte del proceso del cambio, el cambio de conciencia que estamos viviendo, es verdad, estamos yendo hacia la cuarta y quinta dimensión, pero básicamente no es tan complicado entenderlo. Entender es qué tengo que hacer yo en medio de todo esto, lo que les estoy diciendo. O sea, recordar quién soy, porque esa es mi manera de aportar mi grano de arena al cambio. Juntos todos vamos elevando la frecuencia. Esto es lo que les puedo aportar. Cada uno lo va a ir entendiendo a su manera, al igual que yo lo entiendo a mi manera, poco a poco. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Gabriel. Bueno, vamos con una persona más, Glenda Ballesteros, que había levantado la mano. Ah. Glenda, ¿estás por allí? Tenés que prender el micrófono, Glenda. Si estás en el celular, ahí está. Ok. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todas las personas que están aquí, pues, compartiendo estas experiencias que nos permiten y nos dan la oportunidad de seguir creciendo en luz. Y admiro muchísimo la ponencia de nuestra amiga acá, Josie Arellano, excelente profesional y de verdad estoy muy complacida. Tengo 2 preguntas igualmente que las quiero de verdad resumir porque son un poquito largas, ¿no? Y bueno, realmente la pregunta que quiero hacer, la primera es, ¿por qué muchas personas que están o están creciendo desde otro, podría decirse desde otras luces u otros portales, otras religiones? Y lo digo en función de que lo he visto mucho a medida de que estoy, o que se está trabajando en el proyecto que estamos llevando a cabo acá en Venezuela. He visto mucho esos choques de energía, ¿no? Y las personas que están dentro de portales espíritas, llámense religiones, dogmas, santería, que son totalmente respetables para todas las personas que estamos creciendo en luz, porque nosotros los medios, clarividentes, videntes, no atropellamos a nadie, simplemente aceptamos, respetamos y expandimos esa luz con amor, con cariño, con autoaceptación y por supuesto con aceptación hacia el medio que nos está rodeando. Entonces, sí he notado con mucha frecuencia, con mucha curiosidad, de que las personas que están dentro de los medios de la luz, de la hermandad blanca, están totalmente, siempre, constantemente, están siendo atropellados. Ahora bien, si esto es así, este tipo de personas que siempre generan una vibración baja, me refiero al ego, a la envidia, a ese miedo constantemente de si van a posicionarse en algún sitio específicamente, ya sea cualquier red social, puedan atropellar a las personas que están haciendo esta bonita labor. Ahora bien, cuando estas personas desencarnan, y es la pregunta más, la más notoria, cuando estas personas desencarnan, obviamente se van con sus creencias, se van con sus dogmas. Ahora, cuando pasan a la otra fase, que es el proceso, la vida, o sea, la muerte, esas personas se van con esos ideales, es decir, se van con esos vicios espirituales. Mi pregunta, o sea, se van con esa mentalidad, esa rabia, ese ego, esas culpas, esos juicios, no solamente juicios a nivel personal, sino juicios hacia otras personas. Esa conciencia y alma, podría decirse, va con la misma filosofía, con la misma creencia hacia otras vidas, o simplemente dentro de ese camino de lo que se llama muerte, o ese proceso de cambio, puedan generar alguna transformación o simplemente quedan con esos mismos vicios. Es una curiosidad que tengo porque es algo que científicamente no se sabe si está comprobado o si esa alma cambia esa alma después que ha vivido ese proceso acá terrenal. Claro que sí. Espérame, déjame prender la luz que yo ya no veo ni me veo a mí mismo. Acuérdate que yo estoy en España. Ok, a ver. Claro. Pero claro que sí, vamos a ver. Primero que nada, todos nos vamos con los vicios que tengamos, todos. Es decir, atropellar a alguien no viene del amor, ¿verdad? O sea, el atropello. Entonces, claro que si eso no lo has trabajado en vida, cargas con eso a la otra vida. Pero, como en la otra vida, es todo un proceso. Está la parte del trance, el bajo astral, y luego están los diferentes niveles a los que llegas. A través de esos niveles y también del tránsito, vas reconociendo
aquello en donde estás vibrando en el miedo, el atropello, tiene que ver con creer que tú tienes la verdad absoluta. Y eso, por supuesto, que cuando estés del otro lado, tarde o temprano, verás que no va por ahí. Que al contrario, el amor lo respeta todo. Entonces, pero no es que cambie. La palabra no es cambia. Evolucionamos. Evolucionamos. Esos atropellos, o esa manera de ser, de atropellar, que viene de la idea de que creemos que tenemos la verdad absoluta, o que creemos que otro está mal, haciendo mal, es decir, sin entender que, bueno, a lo mejor no me gusta lo que está haciendo, pero tengo que respetar que es su proceso, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso se va viendo porque se está puliendo todo eso, vida tras vida, muerte tras muerte, en el tránsito, o sea que, claro que ellos también van a ver la luz, digo, igual que yo, la vamos a ver con aquello en lo que estamos atoradas aquí todavía. Entiendo. Muchísimas gracias. Sí, tenía esa duda porque muchas de las personas que están viviendo esa experiencia, ya sea desde otros ámbitos u otros portales, ¿no? Llámense espíritas, llámense religiones, dogmas, creencias, porque generalmente los mediums, las personas que estamos dentro de este camino espiritual, no tenemos una creencia estipulada, es decir, una religión, un dogma que pueda decir, bueno, nosotros estamos con la religión X, ¿no? Para no caer en temas o llamarse, pues llamar a las otras religiones, sino que simplemente nuestra luz está direccionada hacia lo que es el Padre Celestial, el Espíritu Santo. Esa conexión divina celestial, que es lo que realmente usted ha explicado durante toda su ponencia, que antes de meditar debemos de orar. Debemos de orar para reconectar con la fuente. ¿Y cómo reconectamos con la fuente? Sabiendo e identificando a qué vinimos, cuál es nuestra misión de vida. Una vez conectados terrenalmente y espiritualmente y celestialmente, podemos determinar cuál es la misión, a qué vinimos, para qué vinimos y cómo vamos a seguir expandiendo esa luz. Tenía esa duda porque generalmente el trabajo que nosotros estamos haciendo, las personas que estamos dentro de este camino espiritual, generamos choques de energía. Y esa es una energía que va pues como creando un desmérito sobre la labor tan bonita que hacemos los medios. Porque no creen si no tienen un elemento, es decir, un oráculo, llámese runas, llámese las cartas del tarot, para mí totalmente respetables. ¿Por qué? Porque son elementos que utilizan los videntes para poder identificar una situación, una circunstancia, lo que sea, ¿sí? Entonces, si no están alineados con esos elementos, difícilmente puedan creer en las personas que están creciendo o expandiendo luz. Y por eso, de hecho, creo que nosotros somos muchísimo más, y admiro muchísimo a las personas que están desarrollando estos dones que son innatos, que vienen con la luz que nos redirecciona a nuestro Padre Celestial. Son dones que tenemos que aprender a fortalecerlos, a seguir creyendo en nosotros mismos para poder seguir avanzando dentro de este camino terrenal. De todas maneras, muchísimas gracias por esa duda, porque sí siempre se genera desde el mismo punto de vista en que, bueno, las personas desencarnan, salen de este plano terrenal, y las personas que estamos labrando, pues tratando de armonizar ese camino espiritual, tratando de expandir, dando ya sea algún tipo de terapia, consejo espiritual, conexión, tratamos de hacerlo desde el amor, que es la frecuencia más alta, es la frecuencia en que todos los seres humanos debemos de vibrar, y tratar de practicar muchísimo el desapego y cultivar muchísimo más nuestra alma, nuestro cuerpo, en este caso el cuerpo etérico, porque nosotros somos cuerpos de luz. Y una vez que estamos trabajando eso internamente, podemos ir labrando
parte de esta misión a la que vinimos. Agradecida, infinitas gracias, señora Josie. De verdad estoy encantadísima con esta conexión. Gracias a nuestro amigo también Jorge por la invitación. Y bueno, aquí estoy escuchándolos desde este espacio de luz. Gracias, bueno, muchas Glenn. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, son las 3:10 casi, Josie, se ha pasado con una velocidad impresionante. Seguramente hay muchas personas que quieren seguir preguntando, pero bueno, por hoy vamos a ir terminando. Los invito a enviar, si quieren, por el mail que les envié con el enlace, alguna pregunta puntual que les haya quedado. Lo podemos llegar a tratar con Josie en alguna de las reuniones que hacemos a veces para tratar algún tema, y podemos tratar esas preguntas puntuales. Y bueno, no va a ser la última ni la primera vez que hacemos este tipo de eventos, así que los mantendremos al tanto como para seguir preguntando y como para poder seguir intentando ayudar a aclarar lo más posible lo que uno entiende de estos temas, ¿no? Así que, bueno, yo sí, no sé si querés cerrar con alguna reflexión. Hay muchas mamitas que han perdido hijos o seres queridos en este momento, en todo el mundo, y me llega por, bueno, varios canales de distintas cosas que hacemos, mucha preocupación, mucho dolor por este tema justamente, ¿no? Y bueno, no sé si querés cerrar con algunas palabras y ya por hoy cerramos, ¿sí? Gracias, Jorge. Con respecto a este tema, para todos ustedes, los que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, que lo siento de verdad muchísimo, que tengan que pasar por este dolor, pero es verdad también que estamos en pleno cambio de conciencia, lo cual quiere decir que estamos entrando muchos de nosotros en una profunda espiritualidad. Y muchas veces elegimos de antemano una prueba muy difícil como la pérdida de un ser querido, porque con la pérdida de nuestro ser querido entramos en una búsqueda profunda de lo que somos, de lo que estamos haciendo aquí y de hacia dónde vamos. La pérdida de nuestro ser querido es temporal, no perdemos a nadie ni nada, nadie muere, nos los volveremos a ver. Si esto está pasando en este momento, es porque esto es exactamente lo que mi alma planeó, porque mi alma desea en esta vida, el tiempo que me queda en esta vida, en pleno cambio en el que estamos viviendo todos, lo que mi alma quiere es descubrir profundamente quién soy. Y muchas veces, y desgraciadamente, el dolor es lo que hace que busquemos profundamente, el dolor hace que dejemos de ver todo lo que antes nos daba seguridad y busquemos profundamente las respuestas. Y es por eso que se están dando tantas pérdidas ahora. Lo hemos elegido, confíen en ello, créame que están en el camino y así tiene que ser, así exactamente tiene que ser. Vamos hacia el amor y el amor sabe que no dependemos nada, ¿cómo decir? Nuestra felicidad y seguridad no depende de nada ni de nadie. Cuando vuelvo, repito para cerrar, cuando uno vuelve a ese espacio interior, cuando tú te rindes, cuando tú dices, hágase en mí tu voluntad, cuando tú abrazas lo que sientes y vuelves y dejas de pelearte y echar culpas y decir lo que debería, no debería, y por qué, y dejamos la mente a un lado, se hace el milagro de entrar en ese contacto con lo que somos, donde solo hay amor y paz. Muy bien. Bueno, espero que a todos en un poquito nos haya ayudado toda esta charla, el agradecimiento a cada uno de ustedes por participar hoy, y bueno, seguiremos trabajando juntos en pos de poder encontrar estos anclajes que nos ayudan a llevar la vida adelante de otra manera, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Jocelyn, y nos vemos la próxima, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias, Josie. Gracias, Jorge. Eres un amor. Gracias, nos vemos. Gracias.